Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desmenuzar uno de esos temas que ha estado dando vueltas en los titulares y generando muchísimo debate. Si eres fan de las series turcas, especialmente de aquellas que nos han robado el corazón con sus historias y sus protagonistas, entonces este vídeo es para ti. Hoy nos sumergimos en un tema que ha despertado mucha curiosidad y hasta un poco de controversia. ¿Kerem Bürsin obligó a Hande Erçel a salir de la Casa Rosa? Si han escuchado bien, la famosa Casa Rosa, y una supuesta presión por parte de Kerem. Vamos a ir paso a paso, analizando qué se dice que hay de cierto, y por qué este tema ha generado tanto revuelo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos lo último de tus artistas y series favoritas, y estoy seguro de que no querrán perderse nada. Así que denle clic a ese botón de suscribir y activen la campanita para estar al día. Ahora adentrándonos en el meollo del asunto. La Casa Rosa es un lugar que para muchos se convirtió en sinónimo de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto innumerables fotos y vídeos de ellos juntos en ese lugar, que se rumorea que era un refugio para su relación, un espacio donde podían ser ellos mismos lejos de las miradas indiscretas de la prensa y los fanáticos. Sin embargo, las noticias más recientes han tomado un giro inesperado, y es que se habla de que Hande Erçel ya no reside en esta famosa Casa Rosa. Y aquí es donde entra la pregunta que nos ocupa: ¿fue una decisión unilateral de Kerem? ¿Hubo alguna especie de imposición o presión? La verdad es que, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la información que llega al público a menudo es filtrada, parcial o incluso especulativa. Nuestro objetivo hoy es tratar de arrojar un poco de luz sobre este asunto, basándonos en lo que se ha comentado y analizando las posibles razones detrás de estos rumores. Uno de los puntos clave en esta historia es la naturaleza de la relación entre Kerem y Hande. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía, y su romance, que nació en las grabaciones de Sen Kalkapm, capturó la imaginación de millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, y eso generó una conexión muy fuerte con su audiencia. Cuando se separaron, fue un golpe para muchos de sus seguidores, y cualquier noticia relacionada con ellos, especialmente si involucra su vida personal o propiedades, tiende a ser amplificada. La Casa Rosa, en este contexto, se convirtió en un símbolo de su intimidad y de los momentos felices que compartieron. Los rumores sobre la salida de Hande de la Casa Rosa comenzaron a circular con fuerza hace algún tiempo. Las especulaciones apuntaban a que ella se había mudado a otro lugar, y fue entonces cuando se empezó a hablar de la posible intervención de Kerem. Algunos medios, citando fuentes anónimas, sugirieron que Kerem estaba presionando a Hande para que dejara la casa, quizás porque ya no quería compartir ese espacio o porque quería darle un nuevo giro a su vida tras la ruptura. Otras versiones indicaban que la casa era de Kerem, o que él tenía una mayor influencia sobre ella, y por eso tomaba este tipo de decisiones. Es importante recordar que en muchas ocasiones, estas fuentes anónimas pueden ser poco fiables o tener intereses particulares en crear cierto tipo de narrativa. Analicemos las posibles dinámicas aquí. Si la casa pertenecía principalmente a Kerem, o si él era el principal responsable de su alquiler, es plausible que tuviera voz en quien la utilizaba. Sin embargo, la palabra obligó es muy fuerte y sugiere una falta de consentimiento, o incluso un acto de coerción. En una relación, especialmente después de una separación, las decisiones sobre propiedades compartidas pueden ser complejas. Podría haber habido acuerdos previos, o simplemente una necesidad práctica de reorganizar sus vidas y sus espacios. Otra perspectiva a considerar es que ambos, como figuras públicas, están constantemente bajo escrutinio. Cualquier movimiento, por insignificante que parezca, puede ser magnificado y convertido en noticia. La Casa Rosa quizás se convirtió en un lugar con una carga emocional demasiado grande para uno o ambos, y la decisión de Hande de mudarse pudo haber sido una elección personal para empezar de nuevo, sin necesidad de que Kerem la obligara. Es común que tras una ruptura, las personas busquen nuevos entornos para sanar y avanzar. Además, recordemos que Hande Erçel es una actriz con una carrera exitosa y una personalidad independiente. Es difícil imaginar que alguien pudiera obligarla a hacer algo en contra de su voluntad, especialmente si se trata de su propia vivienda. Es más probable que hubiera una conversación, un acuerdo, o que la decisión se tomara en función de circunstancias prácticas o emocionales que no han sido reveladas al público.
La narrativa de Kerem obligando a Ande a salir de la Casa Rosa puede ser una simplificación excesiva o incluso una invención para generar más interés mediático. Es crucial diferenciar entre especulación y hechos confirmados. En el mundo del entretenimiento, los rumores son pan de cada día, y a menudo se basan en medias verdades o interpretaciones subjetivas. Lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y Ande terminó, y que las personas, especialmente después de una ruptura, suelen buscar redefinir sus espacios y sus vidas. La mudanza de Ande de un lugar asociado con su relación pasada es una acción que en sí misma no implica necesariamente una coacción. Podríamos plantearnos también si hubo alguna razón más allá de la relación misma. Quizás Kerem necesitaba la casa para algún proyecto personal o familiar, o tal vez ambos decidieron que era hora de seguir caminos separados en todos los aspectos, incluyendo sus residencias. Las motivaciones podrían ser de lo más variadas y privadas. Sin embargo, la prensa tiende a buscar siempre la versión más dramática o sensacionalista, y la idea de una imposición añade un componente de conflicto que vende. La Casa Rosa en sí misma, como concepto, representa la idealización de la relación que muchos fans tenían de ellos. Cuando esa idealización se rompe, ya sea por la separación o por noticias como esta, hay una tendencia a buscar explicaciones que mantengan esa imagen de buenos y malos, o que añadan más drama a la narrativa. Es posible que los fans, al no poder aceptar la separación, busquen culpables o razones extraordinarias para explicarla. En resumen, y basándonos en la información que ha trascendido y en un análisis razonado de las posibles dinámicas, la afirmación de que Kerem Bürsin obligó a Hande Erçel a salir de la Casa Rosa es, hasta donde sabemos, una especulación. No hay pruebas concretas que respalden esta afirmación. Lo más probable es que haya sido una decisión mutua, una necesidad práctica, o simplemente el deseo de Hande de seguir adelante con su vida y su carrera en un nuevo espacio, libre de las asociaciones de su relación pasada. Las celebridades, como todos nosotros, tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas personales sin la constante presión de la opinión pública o de interpretaciones mediáticas que pueden ser inexactas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos intentado desentrañar los misterios detrás de los rumores sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel y la famosa Casa Rosa. Hemos explorado las diferentes versiones, analizado las posibles motivaciones y, sobre todo, hemos enfatizado la importancia de distinguir entre especulación y hechos. Lo que queda claro es que en el complejo mundo de las celebridades, las historias que llegan a nosotros a menudo son solo una parte de la verdad, y es nuestra labor como espectadores mantener un ojo crítico. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hoy y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo alguna imposición o fue simplemente una decisión personal de Hande? ¿Qué opinan de cómo la prensa maneja este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron del contenido y quieren seguir recibiendo noticias, análisis y todo lo relacionado con sus celebridades y series favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.